Então, eu estou muito, muito, muito feliz. O Dr. Fernando está aqui. Ele é da Espanha, né? Mas ele estava lá em Tijuana, no México, no congresso da OIV. O Dr. Fernando é professor lá na Universidade de Barcelona, né? Tarragona. E ele é presidente da Comissão de Enologia da OIV, da Organização Internacional da Vinha e do Vinho. E é um grande prazer ter o senhor aqui. A gente ficou muito feliz que o senhor aceitou o convite. É uma simpatia de pessoa. E a gente vai começar, então, a apresentação. A gente tem a Daniela. Você vai subir junto? Sim? Acho que sim. A gente tem a Daniela aqui. Então, o Dr. Fernando, obviamente, vai falar em espanhol. E a Daniela vai ajudar a gente na tradução. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai fazer num ritmo um pouquinho mais lento para ela poder acompanhar na tradução. E depois também o Dr. Fernando vai estar aqui com a gente para tomar um vinho, né? Naturalmente. Muito obrigado. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Ariana, a Mara, a Luis y a todos los que han organizado este evento el haberme invitado para explicaros algunas de las cosas en que hemos trabajado durante los últimos años. Primeiramente, boa noite, eu sou a Daniela, né? Ele agradeceu a todo mundo que fez essa organização, né, desse evento. Está muito grato de estar aqui com vocês essa noite. Bien, hoy vamos a hablar de cambio climático, sus consecuencias en vitivinicultura y cómo podemos tratar de mitigar sus efectos en la bodega. Então, agora a gente vai falar sobre a mudança climática, né? E os efeitos que ela tem na viticultura mesmo. Assim. Bien, he empezado con esta fotografía. Es un viñedo en la isla de Lanzarote, en las Islas Canarias, que está justo enfrente de la costa de Mauritania. Es una isla volcánica y, como pueden ver, para poder cultivar la vid, hacen cráteres para proteger del viento que viene del Sáhara. Então, essa foto aqui é do vinhedo. Como é que é? Isla de Lanzarote. Na ilha de Lanzarote. Aí, para vocês observarem como eles que protegem, né, o cultivo da uva, eles fazem tipo uns cráteres mesmo, né, para proteger do vento e tudo mais. É uma área vulcânica. Una viticultura heroica que demuestra que esta gente sufre un cambio climático que no es tal, es su clima, desde hace más de 400 años. Isso significa que eles estão realmente com um problema, né? Que 400 anos eles não tinham essa mudança, né, de clima, que nunca tinha acontecido. Então eles têm que, né, se adaptar. Por isso que eles fizeram esse método de fazer aqueles cráteres mesmo. Simplemente con esto decir que el cambio climático es una realidad, pero que podemos adaptarnos. Essa imagem é para representar para vocês que a mudança climática ela é uma realidade, certo? E que todos nós temos que se adaptar, né? Bien, aquí tenemos al amigo Albert, ¿no? Preguntándonos, ¿tienes alguna duda sobre la realidad del cambio climático? Bom, aqui tem o Albert Einstein, né? Fazendo a pergunta de se vocês têm alguma dúvida sobre a realidade da mudança climática. Bien, aquí tenemos una imagen, es la imagen del que fue vicepresidente de los Estados Unidos y que estuvo a punto de ser presidente, Al Gore, recibiendo el premio, el Oscar a la mejor película de reportaje por Una verdad incómoda. Nessa imagem a gente vê o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, o Al Gore, recebendo o Oscar em fevereiro de 2007 sobre um documentário, né, sobre o cambio, a mudança climática. Aquí lo vemos con el presidente del Intergovernmental Panel for Climate Change, el señor Rajendra Pachauri, recibiendo conjuntamente el Premio Nobel de la Paz. Aqui vemos junto com o Rajendra Pachauri recebendo o Prêmio Nobel da Paz. Esto parece indicar que no hay duda, porque dos reconocimientos tan importantes parecen demostrar al público que el cambio climático es una verdad innegable.
Esses dois fatos, né, demonstram realmente que a mudança climática é uma realidade, né? E No te preocupes. Yo creo que se ha entendido que es una realidad eu innegable. acho que todo mundo entendeu. Sin embargo, hay gente que todavía niega el cambio climático. Aquí vemos a la ranita con el agua que se calienta y dice, no pasa nada, ¿no? Hasta que se morirá. Aqui a gente tem a imagem, né, de uma rã, né, nadando na água quente, né, que realmente acabou se queimando, né? Falando que não tem a mudança climática. Hay todavía mucha publicidad y muchos artículos en revistas y presencia mediática que niegan todavía el cambio climático. Atualmente tem muitas pessoas que a gente fala de negacionista, né, que acha que o cambio, a mudança não existe mesmo, mas existe, né? Aquí tenemos algunos ejemplos y, por ejemplo, tenemos el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Mr. Trump, diciendo que él no cree en el cambio climático. Bom, aqui a gente tem um exemplo muito bom, né, do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falando que ele não acredita na mudança climática. Y esto que viene a continuación es lo mejor. Dice que el concepto del cambio climático fue creado por los chinos para hacer que las fábricas americanas no fueran competitivas. Esse tweet aqui, né, demonstra que ele está falando que a mudança climática foi inventada pelos chineses, né, para competir com as empresas norte-americanas. Bien, sigue esto existiendo, pero aquí lo que tenemos que ver es algo. Esto es un estudio hecho por Science, que es una revista científica de mucho prestigio. Esse aqui é um estudo feito pelo jornal Science. O artigo 5. Sobre 636 artículos publicados durante 14 años en revistas como New York Times, Washington Post, Times, Wall Street Journal, había un 53% que dudaba o negaba el cambio climático. Então, são 636 artículos, certo? 53% das pessoas ainda tinha dúvida sobre se essa mudança climática realmente existia ou não. En cambio, analizando lo que son las publicaciones científicas en revistas con revisores que publican únicamente lo que es demostrable, concretamente un 0%. Artículos assim da revista mais científica tem 0%, a pessoa que não acredita, né, realmente. Bien, ¿a qué es debido el cambio climático? As causas, né, da mudança climática. ¡Tachán! ¡Tachán! Dióxido de Todos carbono. lo sabemos, pero es muy bonito, ¿no? Bien, vamos a ver la historia del cambio climático. La primera persona que habló de cambio climático, sorprendentemente, fue el físico sueco, Arrhenius. Vamos saber um pouco da história, né, da mudança climática. A primeira pessoa que falou sobre foi o Arrhenius, que é o noruego, em 1896. Sueco, creo que era sueco, pero bueno, es igual, nórdico. Nórdico. Sostenía que la creciente industrialización iba a emitir a la atmósfera dióxido de carbono, lo que generaría un efecto invernadero que haría que aumentaran las temperaturas. Ele falou que a crescente, né, indústria ia fazer aquele efeito estufa, né, e a temperatura no mundo inteiro ia esquentar mesmo. Lo que ocurría es que al ser sueco creía que iba a ser muy positivo para la agricultura en su país porque es un país muy frío. Como ele é daqueles países nórdicos, certo? Ele acreditava que isso ia melhorar a agricultura do país dele. De hecho, ya hay una asociación de viticultores en Dinamarca. Hoje em dia tem uma associação de viticultores na Dinamarca. Para ellos puede que les favorezca, pero a otros países nos está verdaderamente molestando mucho y dificultando mucho lo que es la agricultura en general. Para essa parte da Europa realmente pode até estar melhorando, mas para outras partes do mundo isso aí está atrapalhando bastante. Aquí tenemos la curva de Helling, el señor Charles Helling, que midió en dos sitios, en el Ártico y en las Islas Hawái, la evolución del dióxido de carbono a lo largo de los diferentes años.
Aqui a gente pode observar a curva do Sr. Kelling, que ele mediu a concentração, né, do dióxido de carbono na ilha do Hawái En Hawái y en el Ártico. e no Ártico. Y esta gráfica es antigua, hemos alcanzado ya los 422 ppm. Essa gráfica de 400 é antiga, hoje em dia, 2022, a gente já chegou no 422 ppm. ppm, partes por millón. Y aquí vemos a Al Gore con la persona que merecía verdaderamente el premio Nobel. No un político, sino un científico que había hecho el trabajo. Y no se lo dieron injustamente al político. Bom, aqui a gente pode observar o Charles Kelly junto com o Al Gore, e realmente ele acha, né, e eu também acho, que foi injusto, né, terem dado o Nobel para o Al Gore e não para ele, para a pessoa que realmente fez o trabalho, né, e a investigação. La vida es injusta a veces. A vida é injusta. Bien, aquí tenemos una curva en la que se muestra la evolución de la temperatura media de la Tierra durante los últimos años. Aqui a gente pode observar gráfico, certo, sobre a temperatura média no planeta Terra, como ela foi, né, aumentando. Si analizamos la recta obtenida en los últimos 150 años, sale un valor de 0,045 grados por año. No, por década, perdón. Se a gente observa, né, a curva, a gente pode perceber que teve aumento de 0,045 graus por década. Y si vamos analizándolo en periodos más cercanos, podemos ver que este valor aumenta de forma muy significativa. Nos últimos anos, né, pelo menos 50 anos, ele tem aumentado bastante, bem mais. Esto quiere decir que el calentamiento global se está acelerando debido a la creciente actividad industrial de la Tierra. Isso quer dizer, né, que o aquecimento global está aumentando, né, devido às indústrias. Sobre todo al creciente incremento de la actividad industrial de China y de India. No es que sean los culpables, es que cada vez producimos más CO2. Principalmente, né, a indústria da China e da Índia. Si alguien dudaba, esta es la prueba definitiva. Se alguém tinha dúvida, aqui está a prova, né, definitiva, né? Perdonen el chiste, pero no me lo he podido aguantar. Perdão pela brincadeira. Bien. Vamos a entrar en materia verdaderamente. ¿Qué está comportando el cambio climático a nivel de la vitivinicultura? Bom, agora vamos ficar sério, né? Falar o efeito que ele tem na viticultura. Aquí vemos la evolución de la maduración de los diferentes componentes de la baya de uva y aquí veríamos cómo se acumula el azúcar en la pulpa. Aqui a gente vê a evolução, né, dos componentes da uva. Aí a gente pode ver na curva, né, como tem aumentado a açúcar. Azúcar. O açúcar junto com na polpa. Esto sería la acidez, también en la pulpa. Esse aqui, a verde, seria a acidez da uva. Esto sería el componente fenólico, el color, los taninos y también los aromas, cómo se van acumulando a medida que la planta va madurando y se acumularían sobre todo en las pieles y en las semillas. Esse aqui seria como ela vai acumulando, né, o aroma e na película. En la película y en las semillas. E na semente também. Hablamos de una madurez tecnológica, que es el punto en el que tenemos un grado alcohólico deseable y una acidez deseable con un pH adecuado. Aqui a gente pode ver nessa reta que ele colocou ali, onde seria a madurez certa, né? Onde todo... como seria que se encaixa, né? Você falou que se encaixa tudo, sí. A madurez... La madurez fenólica y aromática, ¿no? No, perdón, madurez tecnológica, que es aquella en la que tenemos el grado alcohólico, la acidez y el pH que desearíamos. Nessa curva ficaria a acidez, né, o aroma, que é desejável, né, para a uva. Y muy probablemente, si todo fuera bien, tendríamos unas semillas de color marrón completamente lignificadas. Se tudo der certo, né, a gente tem essas sementes de cor marrom.
¿Qué está pasando con el cambio climático? Primaveras secas, veranos muy calurosos. Que está acontecendo, né? Tem as primaveras muito secas e o verão muito quente mesmo. Lo que comporta que la madurez tecnológica tenga lugar antes. O que quer dizer que a madurez da uva ela fica um tempo antes, né? Mais cedo. Tecnológica. A maduração tecnológica da uva. Y claro, cuando esto ocurre, nos encontramos que tenemos que avanzar la fecha de vendimia para no tener un grado desaforado. Isso quer dizer que a gente tem que antecipar, né, a colheita da uva. No obstante, las pieles y sobre todo las semillas permanecen verdes. Todavia, né, as sementes elas ficam verdes, né, e a pele fica. Las semillas y las pieles están no maduras, verdes. Elas continuam verdes, a pele também, além da semente. Cuando esto ocurre, lo que tenemos es un creciente desfase entre lo que es la madurez tecnológica y la madurez fenólica y aromática. Aí a gente tem, né, desfase entre a madurez tecnológica e a fenólica, né, a ideal para a uva. Y tenemos dos posibilidades, es la gran duda de un enólogo. Aí a gente tem duas possibilidades, né, que é a dúvida do enólogo. Si vendimiamos cuando aconseja el grado alcohólico y la acidez, nos encontraremos con vinos en los tintos, sobre todo astringentes, amargos, con poco color, y en todos los vinos notas vegetales y herbáceas, falta de aromas de flores, de aromas afrutados. No caso do vinho tinto, né, se a gente faz a colheita temprana, ele fica amargo, né, ácido, astringente, né, e herbáceo. Vegetal. Vegetal. Y si me permiten el chiste, esta es la sensación que tendríamos al beber este vino. Essa seria a sensação, né, que a gente tem, né, tomando esse vinho. La otra posibilidad es esperar a la madurez fenólica completa. A outra possibilidade é aguardar, né, até a madurez completa, né, fenólica. Y asumir que tendremos un grado alcohólico muy alto y un pH muy alto. E neste caso, né, a gente teria grau alcoólico bem alto e o pH também. Bien, no solo ocurre esto a nivel aromático. Este es un trabajo que hicimos hace unos cuantos años en que vemos la evolución de la isobutilmetoxipiracina. A gente fez, né, o estudo, né, aí a gente conseguiu ver, né, o efeito da piracina. Sí, de la maduración. De la maduración da piracina. Podemos ver desde el embero, cuando la uva coge color, hasta la vendimia, que el valor de esta piracina va disminuyendo. Na verdade eu falei errado. O valor da piracina ele vai diminuindo, né? Desde o momento da colheita, né? Sí, exactamente. Esta sustancia, ya lo saben ustedes, huele a pimiento verde. Essa aqui, ela tem cheiro, né, de pimenta verde. Y tiene un umbral de percepción de 10 nanogramos por litro. Tem grau de percepção de 10 nanogramos por litro. Eso quiere decir que si vendimiamos antes por culpa del cambio climático, muy probablemente nuestros vinos huelan a pimiento verde. Quer dizer que se a gente fazer a colheita temprana, ele vai ter, né, cheiro de pimenta verde. A mí me encanta el pimiento verde en la ensalada, pero no en la copa. Eu gosto na salada, mas não na taça de vinho. Bien. Hay que distinguir siempre que la uva tiene tres partes. La pulpa, que contiene los azúcares, los ácidos y por tanto determina el pH. A uva tem três partes, certo? Tem a polpa, né, que aí ela contém açúcares, ácidos e o pH. Las pieles, que contendrán el color, los antocianos, los aromas y también parte de los taninos. A pele, né, que ela contém a cor, né, o aroma e os taninos. Sí, taninos. Y por último las semillas, que contendrán taninos. E por último a semente, né, que ela tem os taninos. La madurez perfecta es cuando coinciden las tres madureces. A maturidade perfeita, ela quando as três estão no mesmo ponto, né, tem que estar certinho. Y clásicamente se consideraba que una variedad estaba bien ambientada, adaptada a un clima cuando ocurría.
E realmente se considerava que estava tudo certo quando esse aí ocorre, né? É certamente o vinho, né? Por eso en Burdeos tenían Cabernet Sauvignon, en la Toscana Nebbiolo, Sangiovese, en Rioja Tempranillo. En Rioja Tempranillo, Burdeos Cabernet Sauvignon. Burdeos Cabernet Sauvignon Y en la Toscana Sangiovese. e na Toscana Sangiovese. Pero el cambio climático cambia las cosas. Mas Y la madurez de las tres partes no tiene por qué coincidir. A mudança climática ela muda tudo, né? E realmente não chega mais a coincidir, né? A maturidade dos três. Aquí les muestro la evolución del color de las semillas a lo largo de la maduración. Aqui tem no gráfico, né, a evolução da cor da semente, né? Dependendo da maturidade. Y todos los enólogos sabemos que en vinificación en tinto, en blanco no tiene importancia, pero en tinto sí, hay que intentar que estas semillas estén bien marrones para evitar que aporten un exceso de tanino amargo. No vinho branco não tanto, né? Mas no vinho tinto, todo enólogo sabe, né, que a cor tem que ser entre o número 6 e o número 7 para ter uma melhor... Para no tener un exceso de tanino amargo. Para não ter excesso de tanino amargo. Bien, esto parece muy moderno, pero Lucius Junius Moderatus Calumela, un escritor romano andaluz, porque vivía en Cádiz, ¿no? En el siglo I ya lo dijo. Parece novidade, né? Mas o Lucius Junius Moderatus de Cádiz, no século I, no século I, ele já falava sobre isso. Aquí tienen el escrito en inglés y aquí estarían en latín y abajo en inglés, y simplemente comenta que la madurez hay que esperar a que las semillas estén marrones. Aqui ele tá bom, tá em latim, casi né? negras. A semente tem que estar marrom, quase preta, né? Porque es el mejor indicador de lo que es la madurez de la uva. Porque o que melhor indica a maturidade da uva. No hemos hecho nada, ya lo sabían los romanos hace 2000 años. A gente não fez nada, os romanos já sabiam há muitos anos atrás. Esto es un ejemplo para que vean ustedes de la fecha de vendimia en una cooperativa, una bodega, de cerca de mi ciudad. Esse aqui é gráfico mostrando ao começo, né, da colheita. Perto da... La fecha de colheita. A data de colheita. Sí, entonces pueden ver que en el 71 se vendimió un 30 de septiembre. No ano de 1971, a vendimia foi feita em setembro, em 30 de setembro. En el 89 ya fue el 18 de septiembre. No 89 foi em 18 de setembro, né? Ela foi. Y en el 2006 el 5 de septiembre. 2006 já para 5 de setembro. No tengo los datos, pero ya están vendimiando en agosto. Ele não tem a data certa, mas ele sabe que eles começaram em agosto. Podemos preguntarnos si es debido a cambios en las técnicas de cultivo. Pode ser por causa de mudança no cultivo, né? Estilo del vino. Tipo de vinho. Pero fíjense en lo que es la temperatura media de estos años. Mas na curva verde a gente consegue ver, né, a temperatura, como ela foi mudando conforme vão passando os anos. Like a mirror, como un espejo. Como un espelho. Es así de claro. Y esto es lo que está ocurriendo en todo el mundo. Isso aqui está acontecendo no mundo inteiro. Un ejemplo de lo que es el aumento del grado alcohólico durante los últimos años. Exemplo do que o aumento, né, do grau alcoólico nos últimos anos. Tenemos el ejemplo de Borgoña, Burdeos, la Toscana, el Piamonte y California. Os exemplos de cada vinho. Esto fue la media en la década de los 90, la media en la década del 2000 y la media en la década del 2010. O álcool foi aumentando, né? Conforme a gente vê, em cada ano, cada cor tem, até o 2019 aumentou bastante. Una tendencia a incrementar. A tendência é aumentar mesmo. Que debe ser culpa de los chinos, ¿no? Culpa. Digo yo. Bien. Y tener en cuenta que antes, sobre todo en Burdeos y Borgoña, se chaptalizaba. Antigamente tinha o processo de chaptalização, né? Eso quiere decir que el grado real de la uva era menor
O grau da uva era menor. Ahora no chaptalizan, no hace falta. Al contrario, buscan técnicas para reducir el grado alcohólico. Hoje em dia eles não fazem mais isso, né? Realmente eles estão procurando como tirar, né, o grau alcoólico. Sintetizando, Disminuir. consecuencias del cambio climático. Avance y aceleración de la madurez de las uvas. Consequências da mudança climática, avanço e aceleração da maturidade das uvas. Desfase entre el metabolismo primario y el metabolismo secundario de la planta. Mudança entre o metabolismo primário e secundário da uva. Metabolismo primario sería azúcar, acidez. O primário seria açúcar, ácido. Metabolismo secundario hablaríamos de polifenoles, color, aromas. O secundário seria aromas, polifenol. En vinos blancos tendremos un impacto No vinho branco a gente tem impacto en el equilibrio alcohol-acidez. No equilíbrio entre álcool e ácido, acidez. Menos acidez, mayor grado alcohólico. Maior grau alcoólico e menor acidez. Efectos sobre la calidad del aroma, vinos menos afrutados, más verdes. Vinos verdes, né? O aroma muda, né? Ha ido todo rápido. Menor capacidad para envejecer. Menor capacidade para ele ficar mais, eu acho que seria velho, né? Envelhecer, né? O vinho. Para la crianza. Falta de nutrientes en los mostos. Tenemos que añadir más nutrientes. Falta de nutrientes, né? Nos mostos. Mostos, en el zumo de uva. No suco da uva. Y en el caso de los vinos espumosos, peor calidad de la espuma y menor persistencia de la efervescencia. No caso do vinho espumante, né? Tem pior Persistencia de la espuma. Durabilidade da espuma. Y en los vinos tintos, desfase entre la madurez de la pulpa y la madurez fenólica. Do problema, né, da maturidade entre a polpa, né, e a maturidade fenólica. Aumento del alcohol y del pH. Aumenta o grau de álcool e o pH. Vinos más astringentes y amargos. Vinos mais amargos, ácidos, né, astringentes. Y más frágiles, envejecen peor. Eles têm um envelhecimento pior, né, são muito frágeis. Básicamente, un grado alcohólico mayor tiene muchos inconvenientes. Um grau alcoólico maior tem muitos problemas. Dificultades en la fermentación alcohólica y maloláctica. Problemas, né, na fermentação alcoólica e maloláctica. Vinos con acidez volátil más alta por culpa de que cuesta acabar la fermentación. Vinos com muita acidez, né, porque não consegue acabar terminar, né, com a fermentação. Acidez volátil. Volátil. Ácido acético. Ácido acético. Algunos vinos, el aroma está enmascarado por el exceso de alcohol. Alguns vinhos, né, o aroma fica enmascarado com o grau alcoólico, né, que é bastante maior. Vinos desequilibrados, especialmente cuando se sirven a temperatura un poco elevada. Quando o vinho se serve a temperatura elevada, ele já fica mais desequilibrado, né? ¿Cuántas veces en una bodega probamos un vino, tiene 15 grados y decimos, no se nota, pero no se nota en la bodega a 12 grados? Cuando salimos fuera y lo sirven en el restaurante sí que se va a notar, porque estaremos a 20. Na bodega a gente consegue, né, experimentar a 15 graus e ele no restaurante a gente consegue perceber, mas na bodega, né, fica com outro sabor. Algunos países, por ejemplo Estados Unidos, aplican tasas, impuestos más altos con los vinos que tienen un nivel alto de alcohol. Algunos países aplicam taxas, né, maiores para vinho que tem um álcool maior, tem grau de álcool maior. La presencia de un grado alcohólico elevado en la etiqueta puede en ocasiones desanimar a los consumidores para tomarlo porque piensan que prefieren beber más responsablemente y no, sobre todo si tienen que conducir. Correto. Neste caso, ele está falando que alguns consumidores, né, preferem evitar vinho com grau alcoólico muito alto, né, por causa da responsabilidade, se tiver que dirigir.
Y por último, la aplicación de técnicas para reducir el grado alcohólico y el pH, que las vamos a ver hoy, son costosas y laboriosas. E as técnicas que tem, né, para reduzir o etanol são muito custosas, né? Y pueden afectar algo a la calidad del vino. E pode afetar a qualidade do vinho. Los inconvenientes del grado alcohólico elevado son muy evidentes, pero el pH elevado también comporta problemas muy graves para el enólogo, no para el consumidor. O elevado pH, né, o grau alcoólico dá dificuldade, mas o pH dá mais dificuldade para o enólogo do que para o consumidor. El dióxido de azufre, que hablaremos mañana, pierde efectividad a medida que el pH es mayor. À medida que o pH é maior, o dióxido de sulfato, ele De azufre, açufre. O açufre tem um efeito, enxofre tem um efeito menor. El pH juega un papel en el color del vino tinto. O pH ele tem um papel importante para a coloração do vinho tinto. Aquí tienen ustedes lo que ocurriría con una solución de malvidina a diferentes pHs. Aqui tem o exemplo, né, do que acontece com uma solução de malvilina com pHs diferentes. El vino es más complejo que una solución de malvidina, pero muestra la tendencia real. O vinho ele fica mais complexo, né, com com malvilina, mas mostra a diferença. Un vino a pH 3,5 con la misma carga de antocianos tiene mucho mejor color que un vino a pH 4. Um vinho de pH 3 tem muito melhor coloração do que um vinho com pH 4. Los antocianos, las moléculas responsables del color, son más oxidables. Os antocianos são mais oxidáveis. Y hay un incremento enorme del desarrollo de microorganismos no deseados. Esse que aqui é o problema maior, né? O crescimento de micro-organismos, né, indesejáveis. Hay una relación directa entre la creciente presencia de defecto de Brettanomyces y el cambio climático y los pHs elevados. Tem uma correlação muito importante entre Brettanomyces e os micro-organismos nos vinhos. Bien, un pequeño juego muy bonito, que es fruto de un trabajo de James Kennedy, para que entiendan ustedes lo que es la falta de equilibrio de un vino. Aqui a gente vai observar um vídeo, certo? Do James Kennedy mostrando os componentes do vinho, né? A mudança. Aquí tenemos una balanza en la que en un lado tenemos las sustancias agresivas, taninos y ácidos, y en el otro lado tenemos las sustancias dulces, azúcares, polisacáridos, y el alcohol, que el alcohol también es dulce. Aqui a gente tem, né, o etanol, o álcool, que é doce também, e os taninos y ácidos que ficam na outra ponta. Si predominan taninos y ácidos sobre azúcar, polisacáridos, uva verde, ¿no? Se predomina o ácido e os taninos, já seria uma uva verde. La respuesta fisiológica sería sabor amargo, astringencia, sequedad. Sabor amargo, né, astringência e secura. Sequedad. Y el descriptor sensorial sería duro, vegetal, rústico, verde. E a descrição sensorial seria duro, vegetal, rústico e verde. Aquí tenemos lo que pasa con el amigo Minion, ¿no? Cuando das clase con los alumnos hay que despertarlos, por eso hago estas cosas. Podríamos tener otra posibilidad, que prevalecieran el alcohol, el azúcar, los polisacáridos sobre la componente ácida y tánica. A gente vai ver agora o exemplo se predomina, né, o etanol e os açúcares e os polissacáridos. La respuesta fisiológica sería dulzor, untuosidad, volumen. Doçura, né, untuosidade e volumen. E muito volume. Volume. Y el descriptor sería vinoso, denso, pesado. Pesado, vinoso, denso. Aquí tendríamos al amigo Minion, que tampoco está contento, ¿no? O amigo mío que no está feliz. Y si tenemos el equilibrio, tendríamos, por tanto, un descriptor sensorial que sería sedoso, aterciopelado, maduro. Se a gente tiver o equilíbrio, né, entre os dois, a gente tem sedoso, aveludado, maduro. E maduro.
Y aquí tendríamos al amigo Minio muy contento. Eu muito feliz. Bien, esto es una simplificación evidente, pero es para intentar reflejar la importancia del equilibrio y precisamente el calentamiento global está afectando el equilibrio. Ele quis mostrar, né, de uma forma mais simplificada, né, que o equilíbrio é muito importante hoje em dia, né, com esse problema do aquecimento global. Bien, está claro que hay necesidad de producir vinos con menor graduación de la que nos está proporcionando actualmente. É preciso produzir vinhos, né, com uma graduação menor de álcool, de grau de álcool e de pH. Exactamente. Pero vendimiar antes no es la solución, porque si vendimiamos antes nos vamos a encontrar con vinos verdes. Só que a colheita temprana não seria a solução neste caso, né, porque aí a gente vai obter vinhos herbáceos, amargos, astringentes, especialmente en el caso de los vinos tintos. Em especial do vinho tinto, né? Y en todos los vinos, incluidos los blancos y rosados, falta de aroma y de volumen en boca. Faltará em todos eles, tanto tinto como branco, o aroma. Vai faltar o aroma e o volumen na... Volumen en boca. Volumen en boca. Mouth. Na mouth. Por esta razón, la OIV ha autorizado la desalcoholización parcial del vino y también técnicas para reducir el pH. Por esse motivo, a OIV autorizou, né, a degradação, seria a redução do álcool nos vinhos e a correção do pH. Bien, posibles estrategias para reducir el grado alcohólico del vino y el pH serían trasladar los viñedos a zonas mais altas. Então, aqui ele vai mostrar, né, exemplos de estratégias, né, que a gente pode utilizar para melhorar. Mover os vinhedos para altitudes maiores, né? Funciona, pero explíquenselo a un señor que está haciendo vino en Rioja o en Burdeos que se tiene que ir a los Alpes o al Pirineo. Realmente funciona, mas não todo mundo tem essa possibilidade, né? Selección de variedades y clones que maduren más tarde, más acompasadamente. Seleção de variedades de uva, né? E clones seria... Clones que a maduração seja tardia. Hay que recordar que durante muchos años los viveristas han seleccionado precisamente lo contrario y las plantas que nos están vendiendo tienen este problema. Sempre os vinheiristas, né, têm escolhido esse tipo de seleccionaron variedades de uva, clones, que alcanzaban grado alcohólico muy alto porque el vino se pagaba por el grado. Uvas eram plantas que dan mucho grado alcohólico. Eles escolhiam realmente plantas com grau alcoólico maior. Y muchos de los clones que hay en el mercado tienen este problema. E vários clones que tem no mercado têm essa dificuldade, né, esse problema. Hay que reandar el camino y hay viveristas en mi país que están encontrando, porque las encuentran en viñedos viejos, individuos que tienen una madurez no tan marcada. Vinheiristas, né, têm começado a achar clones, seria, né, com uma maturidade... Pero clones no es ingeniería genética, es buscar dentro de los viñedos viejos... viñedos antigos, mais antigos nesse sentido. Que no son monoclonales, sino que tienen muchos individuos distintos. Que tem vários exemplos, né, várias variedades. Variedades, clones. Clones. Individuos. Y elegir aquellos que se adaptan mejor al nuevo clima. E escolher aqueles que se adaptem melhor nesse novo clima, né, que a gente tem. También se puede adaptar las técnicas de cultivo para esta nueva situación. Adaptar as técnicas, né, de cultivo. De cultivo. Por ejemplo, en el pasado era muy típico deshojar para dejar los racimos al sol. Antigamente era de tirar folha para deixar no sol mesmo, né? Actualmente en España casi no lo hace nadie porque el sol quema la uva. Hoje em dia na Espanha ninguém faz porque o sol ele queima a uva. Buscar técnicas que protejan un poquito. Procurar técnicas que elas cuidem, que protejam, né, a uva. También se pueden seleccionar levaduras que tengan un menor rendimiento de transformación. Levadura já seria fermento. É fermento, levadura, sí, né? Fermentos. Escolher levadura. Levaduras. Selecionar levaduras
com maior... No, con menor rendimiento. Com menor rendimento, isso. Menor rendimiento. Veremos algún ejemplo. A gente vai ver um exemplo. También se puede reducir la concentración de azúcares en el mosto o del alcohol en el vino utilizando la osmosis inversa. A gente consegue, através da osmose inversa, reduzir a concentração de açúcares e de álcool. ¿no? O de alcohol. O de álcool, sim. Sí. Se puede también obtener una desalcoholización parcial o incluso total con sistemas de evaporación. A gente consegue, né, tirar esse teor de álcool com a spinning, Evaporación. sistema de evaporação. Es la columna de conos rotativos. A coluna de colos rotativos. Para el pH se puede aplicar el intercambio iónico o la electrodiálisis. Para o pH, você pode utilizar a eletrodiálise ou a... Intercambio catiónico. Intercambio... Não. Catiónico. Catiônico. Mudança catiônica. Es igual, yo creo, en portugués. Acho que deu Sí. para entender. O les hablaré también de la posibilidad de aprovechar uvas muy verdes procedentes de raleo. Ou utilizar uvas muito verdes provenientes... Aclareo, raleo. Raleo. Yo creo que ustedes lo entienden, ¿no? Es un término Raleo. técnico. Raleo. Raleo. Cuando hay mucha producción, se corta uva y se tira tierra. En vez de tirar la tierra, llevarla a la bodega y les explicaré el qué. Esse é... Vocês entenderam? Quando eles tiram a uva do raleio, ele usa ela, ao invés de você jogar fora. Bien, antes de continuar, clasificación legal, porque se ha de saber. Si nosotros tenemos un vino y a este vino le quitamos alcohol, utilizando las técnicas autorizadas, hasta el 20%, se a gente utiliza as técnicas, né, autorizadas para tirar 20% do grau alcoólico, siempre y cuando esté por encima de 8,5, sempre tem que estar acima de 8,5%. no hay que indicar nada en la etiqueta. Não precisa colocar na etiqueta, né, indicar o que Es un vino normal y corriente. é o vinho normal. Si tienen un vino de 15 grados, Se ele tiver 15 graus, le podrían retirar 2, poderia tirar 2 graus, quedarse en 13 ficar em 13 graus y sin ningún problema no indicar nada. e também não precisaria indicar nada na etiqueta. Esto es importante porque ustedes saben que el gran público, los consumidores, a veces rechazan estas técnicas. Isso aqui é muito importante porque tem muitos consumidores que eles rejeitam, né, esses métodos. Vinos naturales, vinos de mínima intervención. Eles preferem vinhos naturais, sem nenhum tipo de intervenção. Si se reduce más del 20%, en este caso hablaríamos de vino con grado alcohólico modificado por desalcoholización y habría que indicarlo en la etiqueta. Se tiver uma redução maior de 20%, aí sim precisaria indicar na etiqueta. Si nos fuésemos a reducciones que fueran por debajo de 8,5 o hasta 0,5, hablaríamos de bebida obtenida por la desalcoholización parcial del vino. Se a gente faz a mudança entre 0,5% e 8,5%, a gente obtém um vinho Bebida obtenida de la desalcoholización parcial del vino. de la tirada do grau alcoólico. Maior. Se você fica com vinho entre meio e 8,5% de álcool, você tem que botar no rótulo que a bebida é obtida por desalcoolização parcial do Del vinho. vino, exactamente. Y si llegamos a por debajo de 0,5, hablaríamos de vino sin alcohol. Se tiver menor do que 0,5%, é vinho sem álcool. Son las leyes y hay que entenderlas, ¿no? Yo entiendo que hay una cerveza sin alcohol, pero el vino sin alcohol tiene un mercado creciente, pero yo me interesa más el reducir lo suficiente para que el vino no tenga un grado excesivo. Ele sabe, né, que existe no mercado hoje em dia a cerveja sem álcool. O vinho sem álcool também está tendo um crescimento, mas ele prefere um grau, seria... Básicamente centrarnos en lo que sería el primer punto. No se ve, ya no funciona el láser, es igual. Cuando hablamos de vino, una reducción inferior al 20%, que es suficiente para poder obtener un vino con el grado alcohólico que desearíamos
No caso, ele prefere aquele que tem a redução de 20%, porque a gente teria grau alcoólico desejável no vinho. Bueno, vamos a hablar en primer lugar de levaduras, ¿de acuerdo? Vamos falar de levaduras no primeiro momento. Una levadura que ha sido seleccionada en Montpellier, es comercial y no es ingeniería genética, no se asusten, no hablamos del monstruo de Frankenstein. Esse aqui não é o Frankenstein, certo? Não é normal, é uma coisa... Simplemente es una levadura que se ha hecho crecer en un medio muy rico en sales. É uma levadura que cresceu num ambiente muito rico em sais. Y para defenderse de la presión osmótica, E para ela se defender da pressão osmótica, genera mucho más glicerol ela gera muito glicerol. y hace menos alcohol. E ela faz menos álcool, produz menos álcool. Aquí tienen ustedes el ejemplo con un merlot en que fermentamos a 16 o a 27 grados. Aqui a gente tem o exemplo do merlot, né? Fermentando em 16 graus e em 27. O que foi? Bueno, es igual, no funcionan los láseres hoy. Creo que hay demasiada iluminación en la pantalla y no se ve bien, no pasa nada. Pero pueden ver que verdaderamente hay un descenso importante de lo que es el grado alcohólico, que bajaría de unos 15,5 a unos 14,7, 14,8, 0,7 grados. Aqui a gente observa, né, que tem uma diminuição importante, né? Fica em 0,7%. Y en cambio el glicerol pasó de 6 gramos a prácticamente 14. Em câmbio, né? Em contrapartida, o glicerol mudou para 15, não. De 6 a 14. De 6 a 14. Esto es otro ejemplo con garnacha tinta y pueden ver que más o menos se observa el mismo efecto. Esta levadura es una levadura comercial, no hago propaganda. En laboratorio funciona muy bien, en bodega todavía no va tan bien, ¿no? Porque tiene que pelearse con otros microorganismos y tiene un freno, ¿no? Aqui a gente vê outro exemplo do garnacha tinta, né? É uma levadura comercial que funciona muito bem em laboratórios, né? Y nas bodegas también. Es la misma levadura con otra variedad, para que vean que tiene el mismo efecto. Baja el grado y sube el glicerol. Isso. É a mesma levadura e ela tem o mesmo efeito, né? Baixa o grau de álcool e eleva el glicerol. E eleva o glicerol. Es algo interesante para seguir estudiando. Y otro ejemplo de utilización de levaduras, está muy de moda ahora, es... Perdón. Es la Lanchacea thermotolerance. Outro exemplo de levadura que está se usando no momento é a Lanchacea thermotolerance. Es latín, no hay que traducirlo. Lanchacea thermotolerance. En inoculación secuenciada. En inoculação em sequência. Es decir, primero inoculas Lanchacea. Primeiramente você inocula a Lanchacea. Esperas 48 horas. Espera 2 dias, 48 horas. Y luego inoculas una Saccharomyces cerevisiae. E depois você inocula uma Saccharomyces cerevisiae. No hay que traducir, es lo mismo en todos los idiomas, ¿no? Bien, lo que se puede ver es que aumenta muchísimo la acidez total. A gente vê que aumenta muito a acidez total. De 5,1 a 7,7. De 5,1 a 7,7. Y el pH lo baja de 3,57 a 3,33. E o pH ele desce, né, de 3,57 a 3,33. Esto es debido, como pueden ver en la figura, a que Lanchacea genera a partir de los azúcares ácido láctico. Aqui vocês podem observar no gráfico como a lactaceia ela abaixa o aumenta os açúcares. No, produce ácido láctico. Produz ácido láctico. A partir de los azúcares. Através dos açúcares. Por esa razón, el grado alcohólico también es un poquito más bajo, de 14,9 baja a 14,5. Por ese motivo, o grau alcohólico ele muda de 14,9 a 14,5. Son solo 2 ejemplos, pero en estos momentos es lo que se diría un hot topic. São somente 2 exemplos, mas são exemplos muito importantes, né? Hoje em dia são hot topics. Tópicos. La utilización de levaduras no Saccharomyces para reducir alcohol es algo muy actual
y que en los próximos años creo que habrá nuevas soluciones. Hoje em dia se utiliza bastante esse método, né, das duas levaduras para diminuir o grau alcoólico e vai ser utilizada nos anos seguintes. No se utiliza mucho, se utilizan en los laboratorios. Nos laboratórios. Pero que dentro de poco... Então acho que a gente pode deixar, se o senhor puder falar um pouquinho devagar, eles compreendem. Vale, ¿Sí? hablo sin... Sí, perfecto. Sí, isso aqui é devagar. Sí. Comentan de que quizás la traducción no es necesaria si hablo poco a poco. Muchas gracias, Daniela, de verdad. Un aplauso para Daniela. Lo que quiero decir es que en estos momentos el estudio científico de la utilización de levaduras no Saccharomyces para reducir alcohol y para otras cosas está en ebullición, y que en poco tiempo estoy convencido de que ustedes podrán adquirir levaduras de no Saccharomyces que mejorarán la acidez y mejorarán también disminuyendo algo el grado alcohólico. Existen en el mercado ya, y yo creo que en los próximos años será el efecto mucho más grande. Bien, me he acostumbrado a hacer las paradas. Es una vía con mucho futuro, sin lugar a dudas. Lo único que hay que tener en cuenta, una cosa importante: las levaduras no Saccharomyces son muy sensibles al dióxido de azufre, y si sulfitamos con alegría, esto no funciona. Hay que ir con mucho cuidado. Es posible también que se seleccionen levaduras no Saccharomyces resistentes al sulfuroso y que este problema desaparezca en los próximos años. Osmosis inversa. Aquí ven un GIF animado muy bonito en el que se puede ver cómo al aplicar presión podemos perfectamente hacer que el flujo de agua atraviese una membrana permeable. Esto, si lo aplicamos así, no serviría de nada porque aumentaríamos el grado, pero les voy a explicar cómo se puede aplicar para disminuir el grado alcohólico del vino. Se puede aplicar en uva para retirar azúcar o se puede aplicar en el vino para retirar alcohol. En el caso de la uva se utiliza muy poco porque para quitar un grado pierdes un 7% de volumen, ante lo cual es una ruina económica. En cambio, en el grado alcohólico retirar un grado es perder un 1% de volumen, que eso es muy asumible. Y además tienes alcohol, que el alcohol vale dinero, paga el tratamiento. Bien. Aquí vemos un esquema de cómo funcionaría. Tenemos un tanque, así. Es que funciona, pero no funciona. Así, ahora se ve. Un tanque donde tendríamos el vino a desalcoholizar parcialmente, una bomba que ejercerá una presión muy, muy, muy alta, un sistema en el que hay una membrana con un corte de filtración de 100 Daltons, eso quiere decir que puede atravesar el agua, el alcohol, el ácido acético, las sales minerales, pero no los antocianos, los aromas, los taninos. Todo eso permanecerá porque no puede cruzar esa barrera. Hay un sistema de reciclado porque evidentemente la sobrepresión hace que esto no pueda funcionar en directo, ¿no? Pero luego esta solución que contiene agua y alcohol se lleva a un destilador, se destila y entonces separas el alcohol, que es un alcohol del 97%, y el agua. Y tú decides, si quieres aumentar el grado alcohólico, devuelves el alcohol al vino y tiras el agua, o si quieres quitarle alcohol, retiras el alcohol y devuelves el agua. Este agua yo la he probado cuando se ha enfriado y es ligeramente salada. Esto permite reducir el grado alcohólico muchísimo y permite otras cosas. Por ejemplo, si tenemos un vino con una acidez volátil muy alta, el acético pasará a través de la membrana y haciendo pasar este líquido por una columna de intercambio aniónico, retiraríamos el acético y bajaríamos la volátil. No es legal, pero se está haciendo. Es legal perfectamente la desalcoholización, pero no la eliminación de acético. Pero es una posibilidad que existe. Y también, si tenemos Brettanomyces, etil 4-fenol, utilizando una membrana adecuada, pasaría, y luego eso lo podemos tratar con carbón, eliminar selectivamente lo que ha pasado, que es el fenol volátil, y luego devolverlo al vino sin afectar al color y a otros aromas. Las posibilidades son enormes, pero podemos preguntarnos, ¿esto afecta a la calidad del vino?
Los enólogos cuando ven esto dicen, esto seguro que machaca. Vamos a ver algunos resultados. Bien, esto es un experimento que hicimos con un vino tinto de Cabernet Sauvignon de la denominación de origen Penedès, que tenía 14,8 grados, y con otro vino de la denominación de origen Priorato, que era un corte de Garnacha y Cariñena, que hacía 16,2. Bienvenidos al mundo real, 16,2 y a veces 17. Estamos viendo estos valores. Fíjense ustedes que lo que hicimos fue retirar 1 grado o 2 en ambos casos, más o menos, y se puede ver que lo único que se vio afectado verdaderamente era el grado alcohólico, porque el resto de los valores, acidez total, intensidad del color, antocianos, índice de polifenoles totales, taninos, que son las proantocianidinas, y su grado de polimerización medio no se veían afectados. Químicamente solo se distinguía el alcohol. Y hicimos cata, porque claro, el análisis físico-químico llega a donde llega, pero la prueba del algodón, la prueba del 9, es verdaderamente la cata. Y lo hicimos mediante test triangular. Test triangular quiere decir que hay 2 copas iguales y una distinta, y lo primero que se pregunta es cuál es la copa distinta. A cualquier persona, si le ponen 2 copas, siempre las va a encontrar distintas, pero si le pones 3, entran las dudas. Y hay que acertar. Y luego, en función del número de aciertos, se puede establecer estadísticamente si hay diferencias sensoriales o no. Fíjense ustedes, el control, en el caso del Priorato, contra el que habíamos desalcoholizado, queríamos desalcoholizar 1 grado, salió 1,3, y vimos que 10 acertaron, pero 9 no. Esto es significativo, pero por los pelos. Y luego, a los que habían acertado, se les preguntó qué muestra preferían, y 6 preferían el control y 4 preferían el desalcoholizado parcialmente. Cuando lo hicimos con el control respecto al que habíamos desalcoholizado 2,6 grados, aquí todo fue más claro, 14 acertaron, 5 no, y muy significativo, pero fíjense que había casi un empate. 8 preferían el control y 6 el desalcoholizado. Y los que preferían el desalcoholizado decían, me gusta más en aroma, menos en boca. Había perdido algo de volumen, pero al no haber tanto alcohol, veían un aroma más limpio, menos marcado por el alcohol. Y esto lo repetimos también con resultados incluso más fuertes con el Cabernet Sauvignon, y fíjense que aquí, cuando comparábamos el control con el que habíamos desalcoholizado 1, solo 6 acertaron, y esto es no significativo. O sea, no fueron capaces de distinguir. Y eran enólogos de las bodegas en las que habíamos trabajado haciendo esta experiencia. Y 4 preferían el control y 2 el desalcoholizado entre los que habían acertado. Y cuando lo hacíamos con el de 2, pasó lo mismo. Yo no sé si fue un momento de que estaban cansados después de tanto degustar, pero verdaderamente no lograron distinguir en este caso. ¿Qué podemos decir? Algunos de esos enólogos salían de la cata diciendo qué fácil, era sencillísimo, y se habían equivocado. Y hemos constatado esto con otros centros de investigación, con Pesguix en Montpellier o con gente en la vitícola de Navarra, en la estación vitícola, y el mismo resultado. Si la desalcoholización no es muy alta, 1 grado, 2 grados, a veces es muy difícil distinguirlo. Y esto es una muy buena noticia, porque quiere decir que podemos aplicar esta técnica, ¿no?, para desalcoholizar. Y dices, bueno, el equipo debe ser muy caro. Sí, es caro, pero del mismo modo que hay camiones que te embotellan, les llamas y te embotellan, en Cataluña, en mi país, ¿no?, en Tarragona, que está en España, pero en la región de Cataluña, y allá verdaderamente llamas por teléfono, te vienen con el camión y te desalcoholizan lo que tú quieras y te cobran a tanto el litro grado. Esto existe y se puede aplicar. La otra técnica que se suele utilizar para desalcoholizar es la columna de conos rotativos. Es un sistema que permite evaporar a baja temperatura. Se permite llegar incluso a vinos sin alcohol. La osmosis inversa no lo permite. Puedes quitar 4, 5, 6 grados, pero no puedes ir más allá. No es eficaz. Aquí evaporando puedes llegar a donde quieras. Mejor, para entender cómo funciona, yo creo que lo mejor es ver un vídeo. Aquí tenemos la columna. Si ampliamos lo que son los conos, verían, aquí cae el vino, está girando a toda velocidad y la fuerza centrífuga hace que se desborde. Y esto lo que hace es aumentar la superficie de evaporación. Luego, subiendo la temperatura a unos 35 grados, se permite una evaporación completa del alcohol.
lo que ustedes deseen. Y además se puede recuperar el alcohol en una columna e incluso los aromas también en otra columna para recuperarlo a diferentes temperaturas, y de esta manera se puede perfectamente desalcoholizar. Si quieres una desalcoholización total, todo el vino lo pasas por la máquina. Si quieres una desalcoholización parcial, tú tienes un tanque de 10.000 litros, ¿no? Si tiene 15 grados, le sacas un 10%, lo bajas a 0, se lo devuelves, ya has bajado 1,5 grados, habiendo tocado únicamente un 10% del vino. El otro 90% del vino es igual, ante lo cual las diferencias sensoriales son mínimas y funciona muy, muy bien. Es un equipo muy caro. Aquí no puedes traer la furgoneta, el camión, para hacerlo, pero algunos de los vinos que se están haciendo en España sin alcohol se hacen de esta manera. Vamos a ver a continuación cómo se puede arreglar el pH. Vamos a hablar en primer lugar de intercambio catiónico. El intercambio catiónico es muy fácil, se utiliza para desionizar agua, por ejemplo. Es una columna en la que tú tienes una resina, en la que tú, al hacer circular el vino, lo que va a pasar es que los cationes metálicos, potasio, calcio, mayoritariamente, serán retenidos e intercambiados por protones. Y consecuencia es que tendrás un vino acidificado con un pH menor, verdaderamente. Añadiendo ácidos autorizados, tartárico, cítrico, láctico, málico, el pH, subes la acidez total, pero el pH baja poquísimo. Los ácidos minerales no están autorizados, no se pueden utilizar, y esa técnica es muy efectiva, verdaderamente, y se está utilizando muchísimo en mi país en estos momentos. Aquí tienen un pequeño vídeo. Entonces es una resina de intercambio, va avanzando, lo que pasa es que es lento. Aquí veríamos la superficie de la resina, los protones son liberados, intercambiándose por los cationes metálicos, en el caso de una columna de intercambio catiónico. No es vino, pero es el vídeo que he encontrado, ¿no? Y si fuera una resina de intercambio aniónico, que no están autorizadas, se retirarían aniones. Se podría desulfitar un mosto, por ejemplo. Bien, lo que ocurre es que, claro, evidentemente la resina va perdiendo capacidad y llega un momento en que ya no puede intercambiar más, está agotada. En este caso, lo que hay que hacer es regenerarla. Y regenerarla consiste simplemente en hacer circular un ácido clorhídrico o ácido sulfúrico. Y de esta manera los cationes metálicos son liberados y volvemos a dejar la resina cargada de protones. Y aquí pueden ver que la columna se regenera completamente con el cambio de color. La resina puede ser utilizada otra vez, ¿no? Bien, se está utilizando muchísimo. Nadie lo va a explicar porque es una técnica que a los consumidores no les interesa y no lo vas a explicar. Pero, por ejemplo, en la elaboración de vinos espumosos en Cataluña, el cava, ¿no? Hay un problema de pH cada vez más creciente. Y además con el agravante de que la denominación de origen exige un pH inferior a 3,3. ¿Qué es lo que hace la gente? Muy fácil. Cuando llega el primer mosto, coge y después de desfangar, lo pasa por la máquina. Lo lleva a pHs muy, muy bajos. Y a continuación, con un poquito de sulfuroso, como a pH 2,7 es súper efectivo, lo puedes mantener simplemente sin fermentar. Te llegan nuevos tanques, después de desfangar ves el pH que tienes y la acidez que tienes y le puedes enviar un 10%, un 15%, y esto te sube la acidez y te baja el pH de manera muy efectiva. Y lo haces antes de fermentar, ya directamente. Normalmente depende de cada vino y de cada mosto, pero normalmente un 10% baja 0,1 el pH, como norma orientativa. Aquí les voy a mostrar un experimento hecho precisamente con cava, en el que un mismo mosto de una variedad que es Macabeo, vendimiada en condiciones de madurez cava, cogimos igual, tenía un pH de 3,21, es un buen pH, no hacía falta, pero era para el experimento, pero a veces te encuentras con 3,5 o 3,6. Lo que hicimos fue una parte de este mosto pasarlo a tope
por la columna y alcanzamos un pH de 1,9. Y luego lo que hicimos fue, para fermentar en microvinificaciones, hacer cortes desde el 0 hasta el 45%. El 45% es un disparate, ¿no? Porque no se podía beber, pero era para experimentar y ver lo que ocurría en casos de exceso de tratamiento. Y bueno, hicimos el vino base y luego lo que hicimos fue champanizarlo y veremos los resultados tanto en vino base como en cava a los 11 meses, como en cava, que es vino espumoso, a los 20 meses de crianza. Aquí pueden ver el efecto sobre el pH. En el mosto bajábamos desde 3,21 hasta 2,77 y estos valores se mantenían más o menos en el vino base y en los sparklings, en los vinos espumosos, si bien eran un poquito más altos los pHs, probablemente porque la producción de alcohol hace que precipite parte del bitartrato de potasio y eso altera un poquito las reglas del juego, pierdes algo de pH y acidez, ¿no? Aquí se ve el efecto. Luego lo que podemos ver claramente es que elimina potasio. Esta es la razón por la cual baja el pH, desde 412 miligramos hasta 223. Esto era clarísimo. Y luego aquí lo que pueden ver es el efecto sobre un aspecto muy importante en los vinos espumosos, que es la espuma. Se puede medir la espuma utilizando lo que ven en el vídeo, que es el Mosalux, un equipo que provoca una efervescencia artificial, y viendo la evolución de la espuma se determinan varios parámetros. Uno es la altura máxima, otro es la altura estable. Y cuanto mayores son, en general es mejor la efervescencia del vino espumoso. Aquí pueden ver lo que pasa con ambos parámetros y se puede ver que entre el vino base y los espumosos la altura máxima disminuye. Sí, siempre pasa. El alcohol que se produce en la segunda fermentación hace que baje mucho la espumabilidad. Pero sin embargo pueden ver que apenas hay efectos, ¿no?, en cuanto a lo que sería la diferencia entre el control y lo que serían los demás vinos espumosos a los 11 o a los 20 meses. En cuanto se ve alguna diferencia importante a los 20 meses cuando hay un tratamiento muy pronunciado, pero es solamente con valores muy altos. Con valores normales de tratamiento, que sería el 10, 15, 20%, no hay diferencias. Y por otra parte, con lo que sería HS, la altura estable, se ve que aumenta un poquito y que también pasa lo mismo que con tratamientos en los que vemos poco, hemos tratado poco, 15, 20%, no hay alteración significativa de este parámetro. Esto quiere decir que no afecta a la espumabilidad, que es algo muy, muy importante en un vino espumoso. En cuanto a lo que es la cata, verdaderamente, únicamente hubo pequeñas diferencias en calidad, color, estructura, integración del CO2, oxidación, reducción, pero lo único que se veía es que aumentaba la acidez de forma muy clara. Y en las preferencias, no está aquí, la gente eligió el 15% como el mejor. Y el 45% decían que era imbebible, porque era imbebible, era muy ácido. Es normal. Esto quiere decir que funciona, se está aplicando industrialmente y es relativamente barato. También tienes el servicio, al menos en España, en que llamas y te tratan y te cobran por hectolitro. Continuando, vamos a hablar de electrodiálisis, ya nos acercamos al final. Aquí pueden ver la electrodiálisis. Consiste en separar por un campo eléctrico muy potente utilizando membranas permeables selectivamente. Si yo tengo una membrana catiónica que solo deja pasar cationes y una membrana bipolar que permite que pasen los dos, lo que ocurrirá al aplicar, si yo paso el vino por aquí y aquí paso agua y aplico un campo eléctrico muy potente, lo que va a ocurrir es que los aniones irán hacia el ánodo y los cationes irán hacia el cátodo. El potasio atravesará la membrana de tal manera que al vino le estamos retirando potasio y le ponemos protones y lo que sacamos es una disolución de hidróxido potásico del vino. Funciona muy bien, sirve no solo para bajar pH, sino también para estabilización tartárica. Y es un equipo más caro que el anterior, pero es mejor. Y algunas empresas, como por ejemplo Ferrari en Italia, el principal elaborador de vinos espumosos, la utiliza de forma sistemática. Un vídeo, para que ustedes lo vean. En este caso es para hacer agua potable, pero sería lo mismo para el vino. Si yo tengo un líquido circulando con cationes y aplico un campo eléctrico, lo que va a pasar es que los aniones van al ánodo y los cationes al cátodo, no consigo nada. Pero si yo
coloco entre medio las membranas semipermeables y hago circular por el centro, los cationes se van para allá, los aniones van para allá y al final yo estoy quitando verdaderamente potasio y OH negativo, ante lo cual estoy acidificando. En un agua salina nos permitiría obtener agua potable, en un vino, con las membranas adecuadas, obtendríamos un vino con un pH mucho menor. Estos simplemente son datos de un grupo australiano en que se puede ver la aplicación de ambas técnicas, intercambio catiónico o electrodiálisis, utilizando diferentes resinas o diferentes membranas, que en todos los casos bajan el pH y fíjense ustedes que se pasa de 4,24, diríamos en España, que Dios nos coja confesados, ya hay vinos de 4,24, ¿no? Y lo se baja alrededor de 3,5, que sería un pH perfecto. La acidez total aumenta y luego apenas baja mucho el potasio, de 2138 hasta 1200, dependiendo de la técnica, y el color mejora, el color rojo, la absorbancia a 520, es que no funciona el láser. Pero bueno, en principio aumenta porque al bajar el pH los antocianos tienen más color. Y por último, ya para acabar, voy a explicarles otra posibilidad, que es la utilización de uvas obtenidas del raleo, del aclareo de uva, el berry thinning, ¿no? Simplemente el experimento es muy sencillo. Lo hicimos con 3 variedades, Cabernet Sauvignon, Merlot y Bobal, que es una variedad típica de Valencia. No la conocerán porque solo está allá. Lo que hicimos fue seguir el proceso de madurez y en el momento del embero hicimos el sangrado. Con este sangrado simplemente lo que hicimos fue hacerle una clarificación enorme con bentonita y carbón para eliminar aromas, para eliminar polifenoles negativos, y ese mosto lo fermentamos. Y obtuvimos un vino muy ácido y con muy bajo grado alcohólico. ¿De acuerdo? A continuación, lo que hicimos fue hacer una vendimia a 13,5 grados, madurez tecnológica deseable, y aquí hicimos también una a 15,5 más o menos, maduración excesiva. Y lo que hicimos fue aquí corregir, sustituyendo mosto de esta graduación por el que teníamos del aclareo, hasta alcanzar teóricamente el mismo grado que queríamos, que era 13,5. Ante lo cual teníamos, después de este blending, de este sangrado, teníamos 2 vinos a la misma graduación, pero uno procedente de uva verde y otro de uva madura, a la que habíamos cambiado el mosto haciendo este pequeño juego. Todo por triplicado, 18 vinos distintos. Muy rápidamente, fíjense ustedes, esto es el control, 14, 13,4, 13,2, el maduro, 15,4, 15,9, 16,9, Dios mío, ¿no? Y luego, después de sustituir, no llegábamos a 13,5 porque es muy difícil, pero bajábamos el grado de forma razonable. Con la acidez total, esta era la acidez de los controles, esto es lo que pasaba con el control verde, esto es en el control maduro, y esto es lo que pasaba después de sustituir, que en el caso del Bobal, como tenía un grado alcohólico muy alto, tuvimos que poner mucho líquido del aclareo y por eso esa acidez es tan alta, estaba muy desequilibrado. Y por último, lo que pasaba con el pH, 3,45, aquí aumentaba en el caso del Bobal hasta 3,8 y después de la sustitución veíamos que obteníamos esto. El sistema funciona, pero podemos preguntarnos, ¿afecta al vino? Aquí tenemos más datos, esto sería la concentración de antocianos y pueden ver ustedes que el control maduro tiene más antocianos que el control verde y que el rearreglado tiene la misma cantidad de antocianos. En cuanto al color, tenemos más, lógico, porque si tenemos los mismos antocianos y hemos bajado el pH, tendremos más color. Y aquí tendríamos la concentración de proantocianidinas, los taninos, y vemos el mismo efecto. El vino obtenido mediante esta técnica tiene la misma concentración que el maduro. Y en cuanto al grado de polimerización, que tiene que ver con la madurez, podemos ver que también es idéntico. Simplemente lo que se quiere decir es que esta técnica funciona bastante bien, es muy barata, no tienes que hacer nada, aprovechas tu uva y hay que ir con cuidado. Si pones mucho, se nota sensorialmente. En cata, el Bobal modificado no gustó nada, porque el exceso de grado hizo que tuviéramos que poner mucho líquido y que por tanto no acabara de gustar. Pero en el caso del Merlot, que era el que menos necesidad tenía, la gente lo valoró muy positivamente e incluso se prefirió respecto del control verde.
para que se hagan una idea. Hay más gente que ha hecho esto, en Uruguay han trabajado y en el Auri, en Australia, lo han aplicado comparándolo con la adición de agua con ácidos, que ya saben que no está autorizado, pero que algunos países hacen, ¿no? En Argentina se ha autorizado recientemente y en California es perfectamente legal. Lo que pasa es que el agua, nosotros también lo hemos verificado, no lo enseño porque no hay que enseñarlo, pero provoca un vacío en boca del vino muy importante. Es lo que llamarían los americanos el efecto donut. El ataque es bueno y el final es bueno, pero en la media boca falta algo. El agua diluye verdaderamente. Y bien, yo con esto les quería decir que el cambio climático existe, es innegable. Se puede intentar modificar y mitigar los efectos que comporta, pero la verdadera realidad es que dicen que en el 2030 es el punto de no retorno. Y estamos aquí al lado y nuestros políticos no están para el trabajo y la sociedad difícilmente aceptará un cambio de costumbres. Y la única solución real es la que viene aquí, ¿no? Usted tiene fiebre, le dicen a la Tierra, lo que tome unas 2 aspirinas y deje por favor el dióxido de carbono. Estaba fumando, ¿no? Bien, y es la única verdadera solución. Y para acabar, querría acabar con una frase de Salvador Dalí, ¿no? La he intentado traducir al portugués, pero no sé cómo habrá salido, ¿no? Dice, un grande viño requiere un louco para cultivar as viñas. Un sabio para vigilarlas, un poeta lúcido para facelo y un amante para beberlo. Es una frase maravillosa, ¿no? Decían que Salvador Dalí estaba loco, no estaba loco, era un gran pintor y le gustaba el vino, como ven aquí, ¿no? Y bien, muito obrigado por la sua atención. Estoy a su disposición por si quieren alguna pregunta. Oi. Mas acho que tem que combinar lá. Tá escuro? Ah, tá. Não, já é. Pessoal, vocês têm perguntas? Eu acho que precisa tradução, né? Eu tenho um livro antigo de um autor português, Otávio Pato, e ele recomenda o uso de sulfato de cálcio. ¿Es prohibido eso? El sulfato de calcio es el enyesado, el yeso, y es una práctica tradicional en Jerez de la Frontera con los vinos de Jerez. Es únicamente legal en Jerez. Hay una resolución de la OIV que permite su utilización en este tipo de vinos generosos. ¿Cómo funciona? Se lo voy a intentar explicar de una manera sencilla. El sulfato cálcico no es soluble en agua. El yeso no es soluble, pero en un medio ácido sí que lo es. Entonces el vino es un medio ácido, o el mosto es un medio ácido, y cuando pones sulfato de calcio, lo que ocurre es que el calcio más 2 hace que precipite el tartrato, el anión sin protones del tartrato. Cuando esto ocurre, el equilibrio se desplaza, y al desplazarse libera protones. Y aproximadamente cada gramo de sulfato de calcio baja el pH 0,1. ¿Es efectivo? Sí, pero atención, el tartrato de calcio es muy insoluble y precipita cuando le da la gana. No es como el bitartrato de potasio, que haces un tratamiento y garantizas la estabilidad. Y en este caso puedes tener sorpresas en la botella. Sí. En el caso de Jerez no tiene importancia, porque como envejecen los vinos durante muchos años en el sistema de soleras y criaderas, tarde o temprano va a precipitar. Pero en un vino que vas a embotellar en 3 meses sería peligroso. Entendeu? Ele falou que o tartarato de cálcio, ele precipita quando ele quer. Não é igual o potássio, por exemplo, o tartarato de potássio, que você põe um tratamento, ele precipita. Então ele fica insolúvel, daí você nunca vai saber quando ele vai precipitar. Então é perigoso usar. Certo? Eu traduzi direito? Sim?
Esto es una cosa que se está observando en España, y es que por culpa también del calentamiento global, los vinos tienen más calcio. Y antes no había problemas de aparición de cristales de tratado cálcico y ahora aparecen. Y el tratamiento por frío o la carboximetilcelulosa no van bien para el tratado de calcio. Funciona bien la electrodiálisis, pero nadie tiene electrodiálisis. Por eso hay que ir con mucha prudencia con el enyesado. Y por otra parte, no es legal. No es legal. Es legal únicamente con los vinos generosos. Vinos com muito grado alcoólico, estilo Jerez. Ele falou que o uso de frio, por exemplo, ou CMC, que é carboximetilcelulose, não garante que não funciona. Então, aí fica difícil usar. Foi isso, certo? Sim, sim. Certo, Érico? Oi? Ah, não pode usar. Mas eu não entendo porque... No, solo en Jerez y en vinos similares al Jerez. Por ejemplo, en un Oporto probablemente también. Hablamos de vinos dulces o vinos secos de licor, vinos licorosos. Só pode usar em vinho licoroso como Jerez ou todos é proibido. Mas é interessante porque o pessoal que faz cerveja usa. Sí. Y en el queso... Na cerveja pode e no vinho não pode. Es un absurdo, completamente de acuerdo, pero hay una razón. En Jerez se autorizó recientemente por motivos históricos, se había hecho siempre y se seguía haciendo, y el gran problema es que si tú añades sulfato cálcico a un vino, aumentas la concentración de sulfatos y es indistinguible de si tú hubieras añadido ácido sulfúrico. Entonces, para evitar el fraude, se limita el nivel de sulfatos y no se autoriza el enyesado. Es por esta razón. Quem mais? William, por favor, você tem alguma questão? É bom ser professor, né? Assim, ó, você fica lá e você aí, ó. Espera aí, aguenta aí. Vamos compartir esto. Esperar ela conversar. Então. Não, agora Olá. Com o microfone. A gente estava conversando aqui que as ferramentas apresentadas funcionam, mas ela parte do princípio que você recebeu uma bomba na mão, né? Recebeu já uma uva com pH alto ou com muito açúcar. O que se poderia estar se pensando em manejo de vinhedo para tentar diminuir esse aumento, essa uva com pH mais alto ou azúcar elevado? Es la vía adecuada, la más correcta, pero es una vía lenta que no da soluciones ahora. En cambio, la ingeniería está dando esta solución. Lo mejor sería las nuevas plantaciones hacerlas con clones, como he dicho antes, seleccionados para no madurar tanto. El ejemplo muy claro en España es el tempranillo. Cuando el vino era barato y se pagaba por grado alcohólico, los viveristas seleccionaron unos clones de tempranillo que hacen muchos kilos y mucho grado alcohólico y pH altísimo. Es lo que está plantado en muchos viñedos de España y ahora es un desastre. Pero hay otros tempranillos que maduran a lo mejor 20 días más tarde, que producen un grado alcohólico no tan alto, dan mucho color, dan mucho tanino, dan mucha fruta. Eso es lo que hay que plantar. Y luego hay que cambiar las condiciones también. La irrigación ayuda un poquito, naturalmente, contra el cambio climático, pero luego también los sistemas de conducción. Mucho tiempo hemos ido a espalderas, cordón rollat, guyot, para madurar, para no tener piracinas, ¿no? Porque en Burdeos lo hacían, ¿por qué? Porque la uva no les maduraba. Pero ahora quizás hay que hacer más sombreado. Y se hablan de sistemas de conducción. Hay uno que viene de Australia que se llama... ahora no recuerdo el nombre en inglés, pero es una poda como caótica, que verdaderamente lo que estás buscando es sombra para las uvas. Pero claro, también hay que tener en cuenta que si llueve es más fácil que te crezca botrytis y tú nunca sabes lo que va a pasar a nivel climático, ¿no? Como dice un amigo mío, los meteorólogos a veces aciertan. Ese es el gran problema. Pero tienes toda la razón, la vía es la viticultura, el manejo.
Pero, ¿qué solución hay? No la hay ahora. Hay que trabajarla. Y la ingeniería da essa solução. Eu não é que seja partidário, pero é o que há. Obrigado, professor. Uma questão que nós estávamos comentando, que o senhor falou agora, existe aqui no Brasil uma certa obsessão que a videira tem que sofrer estresse hídrico, que isso proporcionaria uma uva mais madura e que clima seco que é o suprassumo. E a gente acha aqui que o manejo de irrigação, pensando no conceito que a água vai para a planta por osmose, ou seja, ela vai do meio menos concentrado para o mais concentrado, na medida que há um estresse hídrico muito alto, precisa ter muito soluto na planta para ver o deslocamento dessa água. Eu fornecendo um regime de estresse hídrico menor para a planta, ou seja, mantendo o meu solo úmido, eu faço com que ela teria uma menor concentração de solutos, ou seja, de minerais, diminuindo potencialmente o meu pH, diminuindo o meu estresse hídrico. Procede? Es un tema complicado, se comentó en una de las charlas anteriores. Un cierto estrés hídrico es necesario. Sin estrés hídrico la planta no madura. La vegetación se dispara y los recursos van para las hojas y el crecimiento y no van para el racimo o la uva. Hace falta un poco de estrés hídrico, pero un estrés hídrico muy alto lo que hace es que la planta se para. Los estomas se cierran para evitar la deshidratación y no hay fotosíntesis. Y sin fotosíntesis no hay nada. Y lo que tienes es un aumento del grado por evaporación, por pasificación. Entonces puedes tener, pierdes peso de cosecha, ganas grado, pero es un grado falso, porque únicamente estás concentrando. No hay una evolución de las semillas, no hay una evolución de las pieles, no aparece la complejidad que estás buscando. El estrés hídrico hay que saber manejarlo, pero regar mucho, fertirrigar muchos abonos, ¿no? Y hacer 40.000 kilos por hectárea, ahí la uva no tiene ningún tipo de estrés, pero el vino es muy malo. Hay que intentar controlar un poquito de estrés. E incluso en grandes vinos un poquito más, ¿sabes? En vinos premium, pero sin exagerar. Y aquí es la viticultura, el conocimiento, y cada variedad y cada terreno, cada terroir, ¿no? Es distinto. Gracias. Quem mais? Ou eu vou chamar de novo? Gustavo, por favor. Professor, uma pergunta em relação... Nós vimos algumas ferramentas de adaptação às mudanças climáticas. Me corrija se eu estiver errado. No âmbito da OIV, o que tem sido discutido em relação à mitigação das mudanças climáticas? E aí eu estou falando diretamente em redução da emissão de gases de efeito estufa na cadeia vitivinícola. Não sei se entenderam. Pero disminuir el dióxido de carbono no podemos. En la cadena. Por ejemplo. Vale. Sí, ahora lo he entendido. Pensaba disminuir el CO2. Los acuerdos de París no se cumplen. Eso depende de los políticos, no de la OIV. La OIV tiene una comisión recién creada que se llama Enviro, en la que se tiene que tratar esto y se está hablando de la importancia de controlar la huella de carbono, la huella de agua y todo este tipo de cosas. Pero la OIV es un órgano asesor, donde expertos de todo el mundo se reúnen, discuten y buscan soluciones pactadas, pero luego la aplicación de las mismas depende de los políticos, no depende de la OIV. Desgraciadamente, si no sería quizás... Nos peleamos mucho en la OIV, se discute mucho, pero en estas cosas estaríamos de acuerdo, ¿no? Pero claro, cuando ves lo que está pasando, ¿no? Y además en estos momentos con la crisis energética y con la guerra de Ucrania en Europa, todo lo que se había ganado se ha ido, diríamos, al carajo, que lo entenderán, pues es la verdad, es así. Es muy triste.
Quando você falou em leveduras e para diminuir o álcool, teve um aumento de glicerol. Que efeito isso provoca no vinho? Muy bueno. El glicerol es una sustancia dulce, pero no azucarada. Es estable. Desde el punto de vista da volumen, amortigua la astringencia, amortigua el sabor amargo, ganas volumen en boca. Es fantástico. Y además es muy sano el glicerol, porque el glicerol, desde el punto de vista de nutrición, las grasas que comemos son hidrolizadas y generan glicerol y ácidos grasos. Y luego, cuando son absorbidas por el intestino, para ser enviadas al hígado, se han de volver a esterificar. Y si tenemos más glicerol, va mejor. El vino es el único alimento, junto con otras bebidas fermentadas, como por ejemplo la sidra o la cerveza, que contiene un poquito de glicerol libre. Es fantástico. Incluso en el pasado, una trampa, ¿no?, un fraude, era añadir glicerol al vino. Y se hacía. Lo que pasa es que actualmente se puede medir si es glicerol procedente de la uva, de fermentación, o si viene del petróleo, midiendo la relación isotópica. Los alemanes lo pusieron a punto y engancharon a muchas bodegas españolas y italianas. Esa es la realidad. E incluso, no sé si recordarán que en Austria hubo un escándalo de que añadían anticongelante al vino. No sé si lo han oído. Hace muchos años hubo gente que fue a la cárcel y es porque en vez de añadir glicerol añadían etilenglicol, que es muy tóxico, horroroso. Así como el glicerol es simpático, es bueno, este es tóxico. Entonces, como detectaban el glicerol, pusieron etilenglicol y mataron a personas. Prudencia con estas cosas. Pero el glicerol es fantástico. De hecho, antes de intentar bajar el alcohol, se seleccionaban levaduras para que produjeran más glicerol, porque eso era bueno para el vino. Me están contando que hubo un problema muy grave aquí con una cervecería y el etilenglicol. Nunca utilicen etilenglicol en bodega, nunca, nunca. Utilicen propilenglicol, porque el propilenglicol es menos tóxico y además las bacterias lácticas producen un poquito. Eso quiere decir que si tienes un accidente, diluyendo tu vino con otros, puedes estar por debajo del umbral y venderlo. Con etilenglicol, tolerancia cero, porque es muy tóxico. El propilenglicol no. Sempre propilenglicol, nunca etilenglicol. Me consejo, Agora o MAPA colocou uma legislação nova aí, né, que a gente não pode mais usar, né, professores aí me corrijam. Sim, não pode mais usar, né, agora só o propilenglicol, né? É recente, eu acho. Mas acho que não pode mais usar o etileno, se eu não me engano. Hoje quem vai... É um custo a mais, né? Mas é uma segurança a mais. Quem vai ter um sistema de refrigeração, há de se ter um engenheiro responsável pelo fluido que vai ser utilizado. Provavelmente o etileno caiu fora dessa relação de produtos, né? Então, ou propileno, glicol ou uma solução hidroalcoólica. Hidroalcoólica pode. Uma dúvida que ficou, uma estratégia que eu não pensei em usar, mas o professor colocou, que é utilizar uma uva verde, um vinho verde, para usar como um mosto desconcentrado, né? Esse vinho extremamente pouco alcoólico e muito ácido, ele tem que fazer um tratamento para tirar algum aroma vegetal, herbáceo que ele possa existir? Carbón y bentonita. Fermentamos y cuando era vino lo tratamos con mucho carbón, mucha bentonita, quedó transparente, comprobamos por cromatografía que no quedaban fenoles y era una solución hidroalcohólica muy ácida, neutra. También lo hemos probado tenemos una variedad en Cataluña que se llama parellada, la variedad blanca, que se suele vendimiar sobre 8,5 grados para bajar grado al cava y madura, tiene muy bajo grado. Y lo hicimos con este vino porque era menos complicado. Coger un vino de parellada, no tratarlo, porque en este caso tiene un aroma bueno y tiene una buena acidez, ¿no? Pasarlo por la columna de intercambio catiónico, bajar el pH a tope y luego utilizarlo para reducir otros vinos. Era la idea. Y es más cómodo y menos agresivo.
Já vejo o Daniel sorrindo lá atrás. E agora? Bueno, mañana más, ¿no? Alguém tem mais alguma dúvida? Podemos encerrar? Sim? Vamos a tomar un vinho. Tudo bem, sou Carlos Toquinho. Para você se identificar nos vídeos, tá? Você pode encontrar a continuação de todo esse evento da Enoconexão ou na descrição aqui do canal Plantar em Casa, YouTube Plantar em Casa, ou você pode ir direto, Enoconexão Viticultura em Ação. A gente tem uma playlist com outros eventos também, outras palestras muito importantes, como também pode ir no canal do YouTube da própria Enoconexão, que eu imagino que vai estar disponibilizado. No próprio canal do Plantar em Casa, nós temos também outras pastas de enologia e viticultura, poda, viticultura orgânica de São Roque. Então tem vários trabalhos referentes aí dedicados à parte de viticultura, tá bom? Continua esse evento da Enoconexão, que é um evento muito sensacional, tá bom? E curte e compartilha nosso canal aí do Plantar em Casa.